Nuevamente les damos nuestra cordial bienvenida a nuestra institución ANDAP. Como ya les había mencionado, vamos a continuar el día de hoy el desarrollo de nuestro diplomado especializado en Derechos Humanos, Derecho Constitucional y Procesal Constitucional. A la fecha ya venimos desarrollando el tercer módulo de este diplomado, el cual el día de hoy vamos a desarrollar el segundo proceso constitucional, que es el proceso de amparo. Nuevamente nos acompaña en calidad de ponente en esta oportunidad el doctor Fernando Delgado Alvisuri. Bien, doctores, mencionarles para que esta sesión se desarrolle de manera activa, dinámica, pueden encender sus cámaras para que puedan, o los que desean interactuar con nuestro ponente, tienen los medios idóneos, que es el chat, y también pueden alzar la mano para poder habilitarlos el audio. Siempre se les pide estricto respeto a nuestro ponente, a los organizadores del presente evento académico y a todos nuestros participantes quienes se vienen conectando a la plataforma Zoom, y a todos nuestros participantes que nos están viendo a través de nuestro Facebook Live de nuestra institución. Sin más preámbulo, doctor Hugo, podemos dar inicio. Muchísimas gracias. Gracias. En principio, buenas noches con todos. Un placer estar nuevamente en esta 11ª sesión de este diplomado especializado en Derecho Constitucional y Derecho Procesal Constitucional y Derechos Humanos, adicionalmente. Y el día de hoy, como bien se ha previsto, la sesión vamos a dedicarla al desarrollo del tema del amparo constitucional, ¿no? Siguiendo esa secuencia de los procesos de la libertad que regula nuestro Código Procesal Constitucional y nuestra Constitución Política del Estado. Lo cierto es que hablar del amparo el día de hoy es hacer un enfoque bastante amplio, no solamente de una perspectiva histórica, sino también de una perspectiva procesal. El proceso del amparo, yo diría que es el proceso más importante en materia constitucional, en materia de los procesos constitucionales, por varias razones. La primera de ellas es por su, digamos, democratización, ¿no? Es el proceso de mayor acceso de los 7 procesos constitucionales. Precisamente, y eso se debe al tema de digamos, de su amplia protección de derechos, su versatilidad, su flexibilidad, su adecuada protección procesal y además su contenido variado. A pesar de ser un proceso eminentemente complejo, pero el proceso del amparo vincula pues una serie de derechos en el ámbito de su protección. Esa es una primera razón. La segunda razón de su importancia y de una perspectiva eminentemente procesal tiene que ver con su compleja regulación, ¿no? Recordemos que el amparo es el proceso, además de ser el más acudido, es el de mayor complejidad procesal. Y la tercera razón, yo diría, desde el punto de vista de que el amparo significa básicamente esta suerte de la mayor conquista de derechos, la concretización y la materialización de la defensa efectiva de derechos fundamentales. Desde su reconocimiento allá por el año de 1889 en México, con el anteproyecto de la Constitución de Yucatán, ya el amparo comienza y aparece en México y de ahí se difunde. Si mal no recuerdo el dato, son 26 países que lo han incorporado en su respectiva regulación. Y en América Latina el primer caso que se vio en Argentina fue el caso de Ángel Siri y Samuel Cot. Y hasta el día de hoy es el proceso, digamos, más importante en materia procesal. Pero de ahí viene efectivamente digamos, los problemas para el desarrollo, porque podríamos desarrollar el amparo desde el punto de vista histórico, desde el punto de vista procesal o desde el punto de vista de la teoría del proceso, ¿no? Entonces, yo lo que voy a enfocar va a ser, en principio, desarrollar el amparo desde una primera perspectiva que es el amparo como proceso, ¿no? ¿Cuáles son las características principales del amparo y el proceso del amparo constitucional? Y vamos a también desarrollar con ustedes
estas importantes modalidades que se presentan en el amparo el día de hoy, debido a su versatilidad. Los amparos laborales, los amparos municipales, los amparos pensionarios, el amparo contra resolución judicial y el amparo contra amparo que también está previsto en el desarrollo de esa sesión, y hablar, si el tiempo lo permite, de las regulaciones más importantes que ha tenido el código, tanto la 28237 como la 31107, en relación al amparo, en lo que se refiere a un elemento que me parece fundamental, que cambia básicamente el modelo del amparo el día de hoy, que es este modelo amparo, el amparo residual. Si hay una característica distintiva del amparo del día de hoy, que es un modelo eminentemente residual. Y eso es lo que vamos a desarrollar el día de hoy. Bueno, y además también habilitaremos a partir ya de tiempo antes de culminar la sesión un momento para la respectiva estación de preguntas, ¿no? Si es que efectivamente el tiempo lo permite. Bien, esto es un desarrollo de una breve referencia a lo que hemos señalado, la más importante conquista de derechos, la plasmación efectiva de los derechos fundamentales y su desarrollo. Al interior del amparo se han dado los más importantes cambios y se han desarrollado inclusive los más importantes precedentes del Tribunal Constitucional, principalmente por esa suerte del fenómeno de la constitucionalización del derecho en su conjunto. ¿No? Acá en el amparo también se refleja ciertamente los horizontes contemporáneos del derecho procesal constitucional y la concretización en el ámbito de su defensa de los derechos fundamentales. Bien, y entonces, ya dicho esto, y hacer una referencia a la importancia del amparo como proceso, debo señalar lo siguiente. Si a partir de la entrada en vigencia del Código Procesal Constitucional, el proceso del amparo cambia, ¿no? Cambia el modelo, cambia el diseño que teníamos desde el año 82, que era el amparo conocido como una garantía constitucional, como efectivamente la Constitución política lo reconoce, ¿no? Una garantía constitucional. Ya a partir del año 2004, ya el concepto, la denominación de este proceso cambia de denominarse garantía constitucional a denominarse proceso constitucional. Pero no solamente cambia en la denominación, sino que también cambia en el enfoque, en el diseño. Porque antes de la entrada en vigencia del código, y hacemos un corte acá, estamos hablando de que el proceso del amparo o la garantía del amparo constitucional era un modelo que principalmente se orientaba a garantizar la certeza. Ese era el diseño que se planteó. ¿Por qué? Porque sus presupuestos procesales, es decir, esos requisitos de acceso a este proceso, no eran complejos, sino eran ciertamente mucho más simples que los que encontramos el día de hoy. Si revisamos la ley 23.506, era un proceso que lo único que buscaba era protección de derechos y los requisitos para su acceso eran ciertamente bastante sencillos de cumplir, ¿no? El agotamiento de vía previa, respetar el plazo de caducidad, si se trataba de un proceso de un amparo contra resolución judicial, se exigía de que por lo menos hay un proceso irregular, ¿no? 4 exigencias mínimas. Entonces, y aparte el invocar un derecho constitucional afectado o puesto en peligro. Bueno, eso ya no es el día de hoy. Este modelo ha cambiado, la orientación ha cambiado, el diseño ha cambiado, y ahora estamos frente a un modelo que garantiza la probabilidad. Es decir, que no hay certeza, que no existe la seguridad plena de que el proceso sea ciertamente admitido y tramitado y llevado a la última instancia, vale decir, a la instancia del Tribunal Constitucional vía la interposición de un RAC para su conocimiento de esta instancia. Entonces, el modelo ha cambiado de un modelo de certeza a un modelo de probabilidad. Entonces, y eso se debe principalmente a que estamos frente a un modelo residual. Ya vamos a desarrollar la residualidad más adelante, pero quería enfocar ahora cómo es que enfocamos el proceso del amparo el día de hoy. Bien, pero el proceso de amparo, y esto jamás lo hemos negado, es efectivamente es una institución de carácter procesal. Quiere decir que no negamos nunca, no ha sido nuestra intención nunca negar el origen procesal del amparo, ¿no? Y para ello, este concepto del proceso nos va a ayudar mucho porque nos va a permitir desentrañar qué significa un proceso.
Un proceso es un conjunto de procedimientos sometido a una determinada jurisdicción. Sí, pues, pero el proceso del amparo no es un proceso más, es un proceso constitucional. Y en esa óptica, esta teoría del proceso, ¿no? Este amparo como considerado como un proceso, tiene una serie de características básicas. Yo diría cuatro, las más importantes, y que son los presupuestos o condiciones para la interposición de un proceso constitucional, y en este caso del amparo como proceso. El primer presupuesto que debemos identificar es este primero, la existencia de un rango constitucional del derecho afectado. Debe recordarse, ¿no?, de que dentro de todos los derechos que existen hay una suerte de clasificación, ¿no? Así como existen derechos humanos, derechos fundamentales, derechos constitucionales. Entonces, el amparo debe estar dirigido a la protección de un derecho, pero no de cualquier derecho, sino un derecho que tenga este rango constitucional. Quiere decir que este derecho esté previsto en la Constitución y reconocido como tal bajo la denominación de lo que se llama derecho fundamental. Acá yo no voy a entrar a esa discusión bizantina que si es un derecho humano, un derecho fundamental. Tiene que ser un derecho constitucional reconocido, positivizado en la Carta Política, reconocido en la parte dogmática de la Constitución. O sea, debe tener rango constitucional. Pero también, en ese orden de ideas, el amparo también protege los derechos reconocidos como, denominados como los derechos no escritos o los derechos no enumerados, ¿no? Que son aquellos derechos que se encuentran en el artículo 3 de la Constitución. Artículo 3 de la Constitución. Es decir, los derechos que no han sido objeto de positivización, pero aquellos que eventualmente se puedan fundar en la fórmula republicana de gobierno, dignidad humana y soberanía popular también son objetos de protección. En este ámbito, entonces, el amparo, digamos, por esta versatilidad, protege, prima facie, los derechos fundamentales y los derechos constitucionales, y también, vale decir, las libertades públicas. Me refiero a libertades públicas ya no entendido como un derecho, sino como una situación jurídica exenta de cualquier tipo de privación o de restricción. Entre otras, por ejemplo, la libertad de comercio, la libertad de empresa, la libertad de industria, entre otros. Libertades. Los otros derechos no protegidos por el amparo son protegidos por el habeas corpus, en su momento regulados en el Código Procesal Constitucional. Pero así como defiende también derechos, también defiende o protege, yo diría, principios constitucionales. Estos principios constitucionales tienen esa condición, están en la Constitución, es decir, no es cualquier principio. El principio de legalidad, el principio, digamos, de capacidad contributiva, en fin, todos los principios que tengan reconocimiento en el texto de la Constitución. Pero también protegen los valores constitucionales, ¿no? Es decir, aquellos contenidos que están a partir del artículo 4 en adelante, como son, por ejemplo, conocidos como los DEX, ¿no? Derecho al trabajo, educación, salud, que están desarrollados ya a partir del artículo 4 en adelante de la Carta Política. Es decir, el amparo protege, en principio, derechos que tienen rango constitucional, derechos no enumerados o derechos no escritos, principios constitucionales y libertades públicas. ¿No? Básicamente es eso. A eso se debe básicamente digamos, este ámbito de protección. Primer requisito, yo diría importante. El segundo requisito es la verificación de la afectación del derecho constitucional. Y para esto, requisito sine qua non es que haya eh, una conducta en dos dimensiones, una conducta positiva y una conducta negativa. Es decir, me refiero a una acción, una conducta materializada, externa, ¿no? Y una omisión, es decir, un dejar de hacer. Acciones y omisiones, ¿no? En este caso, vamos a identificarlo esto como la violación efectiva, es decir, el perjuicio presente. Bien, y por otro lado también procede frente a la amenaza. Y la amenaza tiene que ser un perjuicio futuro, y la amenaza debe ser cierta y de inminente realización. ¿De acuerdo? Entonces son varios niveles que deben acreditarse. Por un lado, la acción, la omisión, y por último, la amenaza. Esta amenaza, obviamente, es un acto que tiene que ser identificado, ¿no? En la demanda, digamos, a efectos de acreditar la interposición de este proceso, que es el segundo contenido. La amenaza o la puesta en peligro, la amenaza, la violación en mérito de la acción y la omisión,
y por otro lado la amenaza de un derecho constitucional y que haya certeza y ciertamente algunos presupuestos de verosimilitud, ¿no? De cierta certeza e inminencia. Perfecto. Segundo elemento importante. Tercero, es la titularidad indubitable del derecho causal afectado. Es importante precisar de que en el amparo, a partir del código, se han creado una serie de figuras que tienen que ver con la titularidad. En principio, esto ya lo había desarrollado en su momento la jurisprudencia, la sentencia Llanos Guasco, que había dicho que quien plantea un amparo debe tener por lo menos dos requisitos. Número uno es la titularidad en el derecho y número dos es el tema de la urgencia en relación a una tutela jurídica de protección reforzada. Pero en el ámbito de la titularidad, tiene que decirse que efectivamente tiene que ser el titular en el derecho. Pero también eso nos lleva a precisar de que el amparo también puede proteger derechos de naturaleza no únicamente individual, sino también de derechos de naturaleza colectiva, ¿no? Es el famoso amparo colectivo. Y en este ámbito el código no está muy bien desarrollado. Es una omisión importante la que debemos señalar que no hay un desarrollo en ese ámbito, ¿no? De los llamados amparos colectivos y otros, de los otros procesos, ¿no? También el habeas data, el cumplimiento podrían estar bajo esta regulación de la procedencia de los procesos colectivos. Bien, pero esta titularidad entonces responde a una persona individual específica, sino sino una titularidad de derechos colectivos. Pero ahí también el código establece dos figuras interesantes, los llamados derechos difusos, o el patrocinio de los derechos difusos en los cuales la titularidad no se puede acreditar, ¿no? El interés difuso significa de que existe esta preocupación con respecto a temas ambientales, históricos, monumentales, o en todo caso, temas medioambientales, ¿no? Entonces ahí no hay una titularidad directa, ahí lo que ocurre es un interés difuso porque no recae específicamente en una persona. Casos interesantes, por ejemplo, han sido, en los casos de intereses difusos, ha sido, por ejemplo, esta demanda de amparo hace muchos años, la demanda del Arcomar, por ejemplo, ¿no? O la demanda, por ejemplo, de estos procesos que se plantearon en la época de Alberto Fujimori, el caso Luchetti, ¿no? En donde vecinos o personas que patrocinaban estos intereses medioambientales y ecológicos cuestionaron una licencia de una empresa para su funcionamiento en en las lagunas de Villa. Estamos hablando de intereses difusos. Y el otro caso tiene que ver cuando efectivamente en este caso la titularidad corresponde a un grupo específico determinado de la sociedad. Bien, y el otro caso también importante es el llamado a la procuración oficiosa, ¿no? Uno puede plantear un amparo a favor de una cierta persona, digamos, en representación, ¿no? Cuando hay un tema de amenaza o de imposibilidad, ciertamente desde el punto de vista físico del planteamiento. Ello es posible, la famosa procuración oficiosa. Por eso es que el código siempre dice, ¿no? ¿Quiénes pueden plantear el amparo? El amparo lo pueden plantear el titular del derecho, el abogado, ¿no? O el representante de la entidad, de la entidad afectada. La titularidad es un tema también importante que no hay que pasarlo por alto. Y el cuarto, yo diría que es una característica esencial de los procesos constitucionales y principalmente del proceso del amparo, el denominado fin restitutivo de los procesos. ¿No? Esta finalidad restitutiva creo que es una característica esencial, porque si lo que se busca es la creación de un derecho, es decir, un proceso constitutivo, entonces nos hemos equivocado definitivamente el proceso. El amparo es un proceso restitutivo. Históricamente hablando, lo que busca, ¿qué cosa es? A tenor de lo que decía el artículo 1 de la 23.506, reponer, restaurar, restituir los derechos afectados o vulnerados por un particular o por el Estado. Entonces, el fin es restitutivo, es decir, retrotraer las cosas, restablecer, restituir las cosas al estado anterior de la violación de un derecho fundamental. Si lo que se busca es constituir un derecho, entonces acude a otro tipo de proceso, ¿no? Entonces hay una finalidad eminentemente restitutoria, un fin restitutivo de los derechos, es decir, derechos ya declarados, derechos ya reconocidos al individuo de los cuales ha sido efectivamente privado. Esos son los cuatro presupuestos importantes. A ver, poco para repasar. El rango constitucional del derecho afectado, la verificación del derecho constitucional, la titularidad del derecho y finalmente el fin resolutivo de los procesos constitucionales.
Perfecto. Entonces, esto un poco que limita un tanto entonces el proceso del amparo, ya no solamente en el ámbito de derecho, sino en el enfoque del proceso. Tiene institutivo, titularidad en derecho, la verificación del daño y la naturaleza del derecho invocado. ¿De acuerdo? Entonces, estos son los cuatro elementos que deben estar presentes en un proceso constitucional, o al menos en el ejercicio de la elaboración de una demanda de amparo, ¿no? Siempre a veces digo, esas son las reglas un poco para plantear una demanda de amparo y no morir en el intento. Y esto lo digo básicamente dirigido a mis colegas litigantes, quienes a veces un poco hierran, ¿no? Este contenido, o sea, esa necesaria presencia. Básicamente es eso. Bien, ya tenemos algunas características, digamos, ya a partir del Código Procesal Constitucional. Estamos haciendo en un primer momento este enfoque o sea, el enfoque el amparo como un proceso, ¿no? Entonces, tenemos algunas características, no voy a señalar todas por una cuestión de tiempo, pero sí algunas que me parece importante. Por ejemplo, voy a señalar algunas. Por ejemplo, este principio de definitividad, ¿no? El amparo no procede si no se ha agotado la vía previa, un requisito ciertamente procesal, ¿no? Conjuntamente con el tema de la caducidad. El agotamiento de la vía previa, digamos, si la situación lo exige, ¿qué significa? Tienes que hacer el tránsito en la interposición de los recursos que corresponden, el recurso de reconsideración, recurso de apelación, y con eso agotas la vía previa. Efectivamente, pero hay situaciones en las cuales no se requiere el agotamiento de la vía previa cuando el acto es consentido, cuando la vía previa no está regulada o cuando el recurso no se resuelve dentro del plazo. Entonces yo diría que son requisitos naturales de los procesos constitucionales. Y el otro que me parece también importante señalar es este principio de preferencialidad, ¿no? ¿Eso en razón de qué? De que el amparo protege derechos fundamentales y por ser de esas, y por ser esa la condición, entonces requiere por parte del Estado un mayor nivel de celeridad. Y por tanto, hay una serie de referencias en el código que nos llevan a efectivamente afirmar este principio de preferencialidad. El tema de la celeridad en la audiencia única, el tema de los plazos ahora que se han establecido mucho más sumarios, mucho más rápidos, la falta de sesión probatoria, por ejemplo, para determinar en un proceso de amparo constitucional, nos lleva, por ejemplo, a establecer de que en este tipo de procesos lo que debe básicamente preferirse es el tema de la celeridad, y esto implica un elemento de preferencialidad. ¿De acuerdo? De preferencialidad. Bien, acá tenemos otro, ¿no? Solo procede contra ciertas lesiones palmarias objetivamente personales, no ilusorias. El principio de agravio personal y directo. Bien, este que está acá, el de procedencia constitucional, tiene que ver con las causales de improcedencia contenidos en el código actual. Número uno, que tiene que ver con este contenido protegido, constitucionalmente el derecho invocado, y conjuntamente con la residualidad. ¿De acuerdo? Conjuntamente con con el principio de la residualidad, que vamos a verlo más adelante. Bien, pero son requisitos concurrentes el día de hoy, ¿no? Digamos, que responden a la necesidad del cambio del diseño. Este que está acá me parece importante también, el principio de prosecución oficiosa. El amparo no cae en abandono, ¿no? Se impulsa de oficio. Solo permitió el desistimiento, ya sea el desistimiento de la demanda o el desistimiento de la pretensión. O sea, hay la necesidad de que el juez o el tribunal aplique este impulso de oficio en suplir deficiencias, no cae en el abandono del proceso, como ciertamente ocurre sí en algunos procesos, ¿no? Los procesos de conocimiento, si la parte no activa, no participa, pues el juez puede declarar en abandono, ¿no? Acá no ocurre esto, hay un permanente impulso de oficio en algunos procesos, ojo, en algunos procesos constitucionales, no en todos, pero en el caso del amparo creo que se da con mayor presencia, ¿no? Y acá hay otro que el principio de la no simultaneidad. La demanda es declarada improcedente si el demandante, si el agraviado recurrió previamente a otro proceso judicial. Claro, para no interferir para no interferir con esta interposición. Lo que ocurre es que en el proceso de amparo es una situación interesante porque este principio de no simultaneidad nos permite hacer esta explicación. El proceso, si yo he iniciado un proceso, si yo quiero cocinar un proceso contencioso, ¿de acuerdo? Una decisión final de un proceso contencioso, puedo plantear un amparo contra él, ¿de acuerdo? En el ámbito de una resolución judicial.
Pero no ocurre lo mismo no ocurre lo mismo si frente a, si por ejemplo, si yo inicio una doble vía, es decir, planteo con respecto a una pretensión, ¿no? Un amparo y un contencioso. Eso no es posible, ¿de acuerdo? Ahí estamos hablando de una suerte de litispendencia. Yo no puedo, pues, contra un amparo ya resuelto, ya definido en última instancia, plantear ningún proceso. Bien, pero sí, frente a cualquier otro proceso, sí puedo plantear un amparo si es que yo invoco un proceso de resolución judicial, contra resolución judicial. Quiere decir de que el amparo entonces es viable en ese ámbito, puede cuestionar todo tipo de actuación. Y a eso también, digamos, podríamos invocar en eso, incluir en eso esa versatilidad, ¿no? El amparo sí es procedente frente a cualquier tipo de resolución. Una resolución administrativa, una resolución judicial, una resolución de cualquier proceso, llámese contencioso, laboral, municipal, pensionario, invocando ciertamente una resolución judicial. Bien, entonces acá tenemos otro que también debe ser, y este que está acá, la primacidad del fondo sobre la forma. Una característica también bastante distintiva de los procesos de la libertad, porque en estos procesos el juez debe preferir siempre el fondo de la pretensión. Debe realizar todos los esfuerzos posibles para entrar al fondo del asunto y preferir, ¿no? Puede sacrificar alguna formalidad, para hacer efectiva, para hacer una mayor efectiva defensa de los derechos. Cosa que no ocurre pues en los procesos orgánicos, ¿no? En los cuales debe haber una preferencia de la forma sobre el fondo. En los procesos de la libertad, en específico en el amparo, y los otros también, hay una preferencia del fondo sobre la forma. El tribunal tiene la obligación de adecuar las formalidades procesales al logro de los fines del proceso. Básicamente ese es el concepto. Hemos visto algunas, ¿no? Vean ustedes, son 8 o 9, creo, características básicas de los procesos del amparo constitucional. Bien, ese es en el ámbito procesal. Estamos por ahora en el ámbito procesal. Más adelante ya veremos algunos criterios desde el punto de vista de jurisprudencia. Bien, hemos afirmado que efectivamente el amparo es un proceso, ¿no? Es un proceso. Pero históricamente hablando, siempre hubo una discusión académica, ¿no? Digamos por sus distintas denominaciones. Se lo llamó juicio, se lo llamó acción, después se lo llamó garantía y luego se lo llamó proceso. Y entonces hay acá una discusión interesante, a modo de afirmar la naturaleza del amparo como un proceso constitucional. Bien, entonces acá hay una serie de definiciones que nos pueden aclarar un poco el panorama si tenemos alguna duda. ¿Es un juicio, es un recurso, es una acción, es un proceso? ¿Qué cosa es el amparo, digamos, en última instancia? ¿No? Y con esto, obviamente, obviamente invocando la teoría del proceso, ¿no? Acá no podemos en absoluto negar la existencia de un contenido extremadamente fuerte, denso del proceso constitucional. Mario Gómez nos dice, doctor, una recesión sobre el desistimiento de la pretensión y la demanda, gracias. Una recesión, yo no entiendo a qué se refiere con recesión. En todo caso, a lo que me refería en ese sentido de nuestro colega que nos hace esta consulta, bueno, o sea que en el amparo pues no cabe en abandono, pero sí puede insistirse, señor, yo tengo una pretensión principal y 5 pretensiones accesorias. En todo caso, yo me desisto de esta y para eso presento un escrito o me desisto de la demanda. ¿De acuerdo? Ese es el proceso del desistimiento, pero no significa abandono, ¿no? El abandono lo declara el juez. La parte no activa, la parte no participa, la parte A, digamos, ha dejado transcurrir plazos o simplemente no se presenta el proceso. Bien, entonces, un poco aclarando este segundo punto, ¿no? ¿Qué es básicamente el amparo? El amparo es un proceso. ¿Qué tipo de proceso? Es un proceso constitucional. Pero para llegar a esta denominación de proceso ha pasado mucho tiempo. Han tenido que pasar casi desde el año 82, desde el 8 de diciembre del 82 hasta el 1 de diciembre del 2004, en que estábamos frente a una acción de garantía constitucional, ¿no? Y las distintas denominaciones en el derecho comparado, que lo llaman juicio, recurso, acción. En Colombia se le llama, por ejemplo, proceso de tutela, ¿no? En fin, entonces, acá tenemos una importante discusión. ¿Por qué no se denomina acción?
Bueno, el concepto de acción tiene que ver básicamente con una capacidad ilimitada para cuestionar actuaciones administrativas, estatales, y aparte cuestiones eminentemente también particulares. Acción, derecho de acción, pero que no tienen limitación alguna. ¿De acuerdo? Entonces, este concepto, digamos, al interior del derecho procesal, digamos, se ha venido ya, digamos, definiendo, decantando, porque decían, claro, la acción es ilimitada, ¿no? La acción es ilimitada, originaria, pero el amparo tiene sus limitaciones, como hemos visto. O sea, tiene que invocarse determinados derechos, tiene que adecuarse a algún plazo, tiene que haber una actuación antes de iniciarlo, llámese vía previa, tiene que haber la observancia de las causales de improcedencia. Entonces, es ilimitado. Por tanto, no sería correcto en términos estrictamente procesales llamarlo y denominarlo como simplemente una acción. ¿De acuerdo? Y el otro contenido, el tema del recurso, ¿no? El tema del recurso. Como también asumen esta denominación muchas legislación desde el punto de vista comparado. ¿Por qué no recurso? Porque el recurso, el régimen recursivo en el ámbito estrictamente procesal tiene que ver con esta suerte de lo que se llama el reexamen de una decisión. Un recurso tiene esa condición. Un recurso implica un reexamen de una decisión con la finalidad que ésta sea modificada o revocada. En el amparo no siempre es eso. El amparo yo lo puedo presentar por cualquier violación o amenaza. No se limita exclusivamente y de manera tan restrictiva a un reexamen de una decisión. Por tanto, no sería correcto llamarlo recurso, ¿no? Como si lo es, por ejemplo, el recurso de reconsideración, el recurso de apelación, el recurso de revisión, ¿no? O sea, el régimen recursivo no responde necesariamente a la teoría del proceso del amparo. Por eso no deberíamos llamarlo así. Y la expresión juicio, ¿no? Juicio de amparo, como también se le llama en varios países. El juicio tiene que ser, digamos, acá yo he puesto como una suerte de sinónimo de sentencia, ¿no? Es decir, es esta actividad intelectual de controversia, de litigación, de partes, de juez, demandante y demandado en un juicio, ¿no? Esta situación en una situación de oralidad en la cual las partes expresan los agravios, los abogados exponen sus puntos de vista. Entonces es el juicio. Pero el amparo digamos, no se agota con eso. El amparo es un proceso, ¿de acuerdo? El término recurso, el término juicio, el término acción, entonces, no sería el tema correcto. Bien, entonces, dicho esto, entonces vamos a entrar a algunas opciones procesales, porque tenemos claro que el amparo es un proceso constitucional. Un proceso optimizado, un proceso mejorado, un proceso ampliado, un proceso reforzado, un proceso de tutela urgente diferenciada. Así lo han llamado muchos colegas, yo asumo también esa definición. Un proceso de tutela urgente diferenciada y reforzada. Ven ustedes, nos quedamos con esa definición operativa. Pero digamos, otras acepciones, ¿no? Porque cuando inicié la clase dije, estamos frente a la virtualidad, a la virtuosidad del proceso, a la ampliación, ¿no? El amparo ha tenido históricamente esa característica, digamos, ampliar los horizontes del proceso constitucional, ¿no? Llevar a cabo el proceso de constitucionalización del derecho. Por tanto, es importante que vemos algunas opciones procesales. Desde el punto de vista, en esa primera parte, el amparo como proceso. A ver, veamos algunas otras opciones procesales. Acá yo he puesto básicamente cinco. Cinco, efectivamente, cinco. Entonces veamos algunos. Dice, el amparo como proceso de condena. ¿Es el amparo, es el amparo un proceso de condena? O sea, siendo un proceso constitucional es un proceso de condena también. Y la respuesta es sí, la respuesta es afirmativa. El amparo es un proceso de condena. Porque en un proceso de amparo, digamos, también podría evaluarse el hecho de que el juez ordena al Estado hacer algo, ¿no? Dejar sin efecto, declarar nulidades, que el Estado, que la administración pública se abstenga de hacer algo o de ejecutar algo, ¿no? Es decir, una obligación de hacer o de dar. Entonces, el amparo es básicamente un proceso de condena también, porque le obliga al Estado a hacer algo a favor de quién, del demandante, en virtud de la sentencia de un juez.
Entonces, el amparo es un proceso constitucional, pero también es un proceso, obviamente, de condena. Siguiente, proceso de conocimiento, y ahí la cosa cambia, pues, ¿no? Yo creo que ahí la cosa efectivamente ya está más clara. El proceso de amparo no es un proceso de conocimiento porque no tiene la finalidad de constituir, sino de restituir. Los procesos de conocimiento, ¿qué cosas hacen? Constituyen derechos. ¿No? Por ejemplo, estos procesos de conocimiento, digo, desde la teoría del proceso, ¿no? Por ejemplo, yo voy donde un juez y digo, señor juez, quiero adoptar a este señor, quiero adoptar a este joven, perfecto. Yo entré como hombre sin prole y salgo como hombre con prole. Es decir, el juez establece una relación de padre e hijo, adoptante y adoptado. Se crea un derecho, ¿de acuerdo? Se crea un derecho. Yo voy a un juez, señor, para que me divorcie. Entré casado y salgo divorciado. Cambió mi situación. Los procesos de conocimiento, ¿qué cosa crean? Esta situación de, digamos, crean derechos. El amparo no crea derechos. El amparo restituye derechos. Por tanto, no es un proceso de conocimiento. ¿Será un proceso sumario? Sí, porque en el orden de una tutela urgente diferenciada, el amparo, el habeas corpus, son procesos sumarios. O sea, el modelo procesal, tomando en cuenta la naturaleza del derecho, impone un proceso célere, expeditivo, rápido y eficaz. Rápido, célere. Por tanto, es sumario. ¿Por qué? Porque están en juego derechos fundamentales y los derechos fundamentales requieren por parte del Estado y por parte del juez un mayor nivel de protección. Los trámites deben ser rápidos, ¿no? Las decisiones deben ser definitivas, última instancia definitiva, cosa juzgada, ¿no? Para evitar, digamos, probables cuestionamientos y dilaciones, porque se trata de derechos fundamentales, ¿no? O sea, no cualquier derecho, se trata de derechos fundamentales que por definición requieren por parte del Estado un mayor nivel de protección. Entonces es un proceso sumario. ¿Será un proceso cautelar? Sí, yo creo que sí. Yo creo que la teoría cautelar y la teoría del proceso cautelar son bastante, digamos, están en la misma familia. Porque en el proceso cautelar, ¿qué es lo que se busca? Garantizar la eficacia de una decisión judicial. En el proceso de amparo, ¿qué se busca? Garantizar la protección de un derecho fundamental. Pero hay elementos comunes, ¿no? El tema de la verosimilitud, el tema de la urgencia, el tema de una suerte de una protección reforzada, tanto en la medida cautelar como en el proceso amparo. Es un proceso cautelar. Y finalmente eso nos lleva a afirmar que el amparo es, ante todo, ¿no? Y digamos, al final de todo lo que hemos dicho, es un proceso constitucional. Y un proceso constitucional es esto, tiene estas tres características. Una primera que tiene que ver con esto, ¿no? Aquel que garantiza la vigencia de la Constitución. Y esto está un poco contenido en el Código Procesal, en el artículo 1, ¿no? Que dice, la finalidad del presente código es garantizar la vigencia de la Constitución, la jerarquía de la Constitución y la defensa de los derechos fundamentales. Digamos, yo no quiero establecer un orden en principio, ¿no? ¿Qué es, digamos, cuál es primero la vigencia de la Constitución o los derechos fundamentales? Yo creo que a partir del conocimiento de uno o del otro, y de manera, digamos, biunívoca, se defienden ambos. ¿Cómo garantizo la vigencia de la Constitución? Protegiendo los derechos fundamentales. ¿Y cómo garantizo los derechos fundamentales? Protegiendo la vigencia de la Constitución. Entonces, los derechos fundamentales garantizan la vigencia, la primacía, la jerarquía de la Constitución. Yo con ello no quiero decir que los otros procesos no garanticen ello. Los procesos laborales garantizan los derechos, los procesos laborales garantizan los derechos al derecho al trabajo, ¿no? Los procesos, por ejemplo, los procesos contenciosos igual garantizan derechos fundamentales. Pero en este caso estamos hablando de un proceso con una especial dinámica. ¿Y cuál es? El que tiene que ver con el segundo. Es un proceso autónomo. Un proceso autónomo, aunque tiene obviamente fuentes que lo conectan, ¿no? Digamos, estos vasos comunicantes con otros procesos, ¿no? O sea, el derecho procesal como proceso no es un proceso, digamos, totalmente aislado de los procesos. Hay, efectivamente, yo diría que bebe de la teoría del proceso. El hecho autónomo es que quiere decir que cuenta con su propia regulación, con un propio código, cuenta con sus plazos, cuenta con una autonomía, cuenta con sus principios de interpretación,
cuenta ciertamente con operadores propios, los jueces constitucionales, con una jurisdicción especializada, ¿no? El sometimiento a un ordenamiento jurídico en específico. Por eso es autónomo. Pero eso no implica de que sea un proceso extremadamente exclusivo, pues total y absolutamente autónomo, es decir, que no cuente con la presencia de otros procesos, ¿no? Yo solamente voy a dar un ejemplo. Si ustedes revisan los principios procesales contenidos en el código, van a ver que todos son de la teoría del proceso. El principio de gratuidad, el principio de socialización, el principio, por ejemplo, el principio de economía procesal. Todos son principios procesales que están en el código, el Código Procesal Civil. Entonces, sería iluso de mi parte decir que estamos frente a una disciplina ciertamente totalmente independiente, aislada, exenta, digamos, de otras regulaciones procesales, ¿no? Eso sería incorrecto de mi parte. Y finalmente, yo creo que la más importante característica es esta, ¿no? Aquel proceso que resuelve una controversia de carácter constitucional. ¿Y qué es una controversia de carácter constitucional? Básicamente vendría a ser un conflicto entre, yo diría, entre un conflicto que involucra derechos y libertades y principios que tiene una relevancia y una especial trascendencia constitucional. Y para ello es necesario que identifiquemos ciertamente estos contenidos protegidos del derecho invocado. Y para esto están las causales de improcedencia que están contenidas en el código, que son filtros procesales. Yo diría, son más bien, son presupuestos procesales que nos permiten el acceso a este proceso del amparo. Perfecto. Hasta acá hemos visto algunas características procesales en torno al proceso del amparo constitucional como proceso. Bien, entonces acá tenemos algunas tesis, porque siempre es bueno también hacer el enfoque desde el punto de vista de la doctrina, ¿no? Bueno, pero el amparo no ha llegado pues a ser ese instrumento procesal prodigioso, grandioso, sino que ha pasado por distintos momentos, ¿no? Yo creo que hay varios enfoques, y por eso es que siguiendo al profesor Néstor Pero Saués, el más importante procesalista argentino, fallecido ya hace 2 años, a quien tuve el gusto de conocer en más de una oportunidad y de platicar con él en alguna oportunidad, planteaba las tesis, y estas tesis son las siguientes, también me parece interesantísimo. Una tesis amplia, ¿no? Dice, no solamente protege derechos constitucionales, sino también derechos que no gozan del rango, pero que llega a ser tutelados debido muchas veces a una interpretación extensiva. Bueno, esta primera posición nos dice perfecto. Aquellos dice que no tienen ese rango constitucional. Entonces, ahí, por ejemplo, podemos ubicar a otro tipo de derechos, por ejemplo, los derechos que no son de orden legal. O sea, así como hay derechos constitucionales, hay derechos que son de orden legal, derechos nacidos por la ley. Esos derechos nacidos por la ley, digamos, no tienen un origen constitucional. Son derechos que nacen por la ley. ¿Cuáles son estos derechos? Por ejemplo, voy a señalar algunos bastante comunes y bastante ya referidos. Por ejemplo, estos derechos que tienen, por ejemplo, los militares, por ejemplo, cuando se retiran, tienen derecho a gasolina, mayordomo, a chofer y a un auto, ¿no? Algunos de estos derechos que ciertamente yo particularmente entendiendo por qué razón se le da estos beneficios a una suerte de casta especial, ¿no? Chofer, gasolina, mayordomo y esas cosas. En fin, pero son derechos que nacen del ordenamiento, de un ordenamiento jurídico específico. Esos son derechos de orden legal, ¿no? Y también, por ejemplo, podríamos incorporar a derechos que tienen un origen preconstitucional. Los derechos nacidos, por ejemplo, por los decretos leyes, como son, por ejemplo, los derechos pensionarios, ¿no? 25, 30, 19, 90, son derechos, digamos, regulados, reconocidos un principio de un momento preconstitucional. Entonces la tesis amplia dice, bueno, deben ser tutelados todos aquellos en base a una interpretación extensiva. De acuerdo, una interpretación extensiva en donde se vincule esto con un derecho fundamental. Una primera tesis al respecto. Y la otra tiene que ver, dice, en cambio no protege todos los derechos, la tesis restrictiva, sino solamente aquellos constitucionales y prioriza ciertamente en algunos de ellos. ¿De acuerdo? Postula más bien de hace mucho tiempo atrás que el amparo solo debía encaminarse a tutelar derechos constitucionales que no tengan contenido patrimonial. Esa es la otra tesis, ¿no? Entonces ahí podríamos decir, señor, propiedad no debería entrar en el amparo,
posesión tampoco debe entrar en el amparo, temas patrimoniales. Pero como derecho de propiedad es un derecho fundamental y constitucional, lo protege en el amparo. Y aquí hago una referencia a la Constitución española, ¿no? Bueno, el caso de la Constitución española es un caso interesante. La Constitución española dice para la pertinencia del amparo se requieren tres tipos de derechos: los derechos fundamentales, los derechos constitucionales y los derechos de los españoles, ¿no? Entonces, el amparo procede frente a los primeros, los derechos fundamentales, o sea, hace una suerte de jerarquización. En nuestro caso, la cosa es muy sencilla. El amparo protege derechos fundamentales adscritos a la teoría de la Constitución cuando esto denomina derechos fundamentales. No dice derechos constitucionales. Si ustedes revisan el texto de la Carta 93, dice derechos fundamentales. Entonces, ahí encontramos esta amplia, digamos, definición. Derechos fundamentales, derechos constitucionales, derechos humanos, en fin, no hace definición. Y si ustedes ven el artículo 2 del artículo 2 de la Constitución, hay un contenido sumamente amplio, ¿no? Que tiene una suerte de jerarquización. Hay derechos de mayor importancia que otros, ¿no? Hay derechos también hay de contenido patrimonial, hay derechos también que tienen que, por ejemplo, los DEX están regulados a partir de la segunda parte del artículo 4 en adelante, que son ciertamente contenidos programáticos, los derechos sociales o los DESCA. Entonces, es una tesis restrictiva. Una tesis intermedia, que es en la cual se afilia al reglamento peruano, habilita el amparo en acuerdo de todos los derechos fundamentales. ¿De acuerdo? De todos los derechos fundamentales. Incluye aquellos derechos de naturaleza patrimonial. Ahí también encontramos los derechos de orden económico, ¿no? Los derechos de libertad de empresa, libertad de comercio, libertad de trabajo, entre otros, que también son derechos de tipo patrimonial, ¿no? Y que forman parte de lo que se conoce como la Constitución económica, el plexo de la Constitución económica, que también es un concepto importante a desarrollar en esta sesión. Bien, perfecto. Entonces, en relación al objeto de protección, un poco para reafirmar esa grandiosidad del proceso del amparo frente a otros procesos, teníamos que ver entonces esto, ¿no? En relación al objeto de protección, derechos fundamentales, otras manifestaciones, ya señalé, derechos humanos, derechos mutuales, derechos no enumerados, principios, y lo último, que no lo señalé porque va a ser la siguiente parte de esta clase, los derechos de jurisdicción y proceso. Los derechos de jurisdicción y proceso. Es decir, a tenor de lo expuesto en el artículo 139 de la Constitución Política del Estado. Ese es básicamente. Ahí vemos entonces la grandiosidad del proceso del amparo. Bien. Hasta ahí todo es un tema procesal, ¿no? Quiero culminar esta parte, digamos, con el ámbito ya básicamente de la afectación de los procesos. Y esta afectación de los procesos tiene que ver, y esto tiene que ver también en esta parte ya, digamos, el amparo ya como proceso y su versatilidad, ya que he puesto, digamos, la pertinencia de estos procesos, ¿no? En función al tiempo de su utilización, actos pasados, presentes y futuros. Actos pasados. Claro, el hecho ya está consumado, sin embargo, el amparo, digamos, es pertinente. El acto es pasado. El acto ya ha sido derogado. O sea, la norma ya ha sido derogada, la ley ha sido derogada. Pero un momentito, el hecho que haya una derogación del tipo que sea, ¿de acuerdo? No impide que se pueda mantener un amparo. O sea, actos pasados, ¿no? Estos actos ya se encuentran consumados, ciertamente. Más allá del tema de la irreparabilidad que pueda presentarse, entonces, ahí sí también procede el amparo. Quiero solamente citar un caso, por ejemplo, la procedencia, por ejemplo, del amparo contra ordenanzas municipales que fueron derogadas en su momento. Un criterio que también lo ha manejado en el TC peruano, ¿no? A pesar que la norma está derogada, perfecto, pero los efectos en el tiempo también continúan. Por ejemplo, una ordenanza que fija arbitrios. Los efectos continúan y se han venido cobrando durante mucho tiempo. Actos pasados ya derogados, sin embargo, el amparo procede. Actos presentes, los actos que están en el momento de acudir al amparo, o sea, los actos ciertos. Los actos futuros. Yo diría acá la doctrina y la jurisprudencia, yo creo que han enfocado esto básicamente en dos ámbitos. Número uno, en el ámbito de lo que significa la certeza y la inminencia, el tema de la amenaza, ¿de acuerdo? A actos futuros, que debe ser cierta y de inminente realización, aunque para ello no se ha establecido un plazo, ¿no? ¿Cuánto es el plazo? Que no hay plazo, pues cuando hay amenaza no hay plazo, pero debe ser cierta y de inminente realización, número uno.
Y número dos, los llamados derechos expectaticios, ¿no? Estos derechos probables, estos derechos que me llegan, por ejemplo, digamos, no son derechos que puedan ser meritados en el ámbito de un tema actual, sino a futuro, pero con alguna cierta, con cierta característica. Por ejemplo, yo digo, ¿no? Imagínense, por ejemplo, yo soy, no sé, yo soy oficial de la Policía Nacional del Perú, ¿de acuerdo? Entonces, mi fin, mi proyecto de vida, ¿no? Mi derecho expectaticio es que yo termine mi carrera como general, ¿de acuerdo? Como general. Pero es un derecho ciertamente no constituido el día de hoy, es una aspiración personal. Entonces, cuando han habido esos casos en ámbitos corporativos, ¿no? Entonces siempre se dice, claro, este derecho expectaticio, ¿no? Por ejemplo, cuando reducen, dice, por ejemplo, la norma en un principio decía, no, se jubilarán a los 65 años. Y después la norma dice, no, se jubilarán a los 60 años. Después la norma dice, no, será a los 55 años. Después de los 50 años. Eso afecta a mi proyecto de vida. O sea, son derechos a futuro, derechos expectaticios. Son derechos que entran ciertamente en el ámbito de ya una suerte de una posesión futura. Entonces el amparo opera en ese sentido también, en esa medida, en función de los tiempos de su realización. El otro es el famoso tracto sucesivo, ¿no? También es un tema importante en el ámbito procesal. El tracto sucesivo tiene que ver, claro, que se viene llevando en el presente, pero hay una certeza que se realiza en el futuro o amenaza, ¿no? Es decir, no tiene, como dice acá esa filmina, no tiene una unicidad temporal o cronológica. Esto es, se requiere una sucesión de hechos cuya respectiva realización medie un intervalo determinado. Es decir, por ejemplo, estos actos de Estado exclusivos se entienden en el caso de las pensiones. El presupuesto procesal es claro, ¿no? Uno debe plantear la demanda a los 60 días. Los 60 días. Eh, Plazo de caducidad, 60 días. Y en el caso de una resolución judicial son 30 días. Perfecto. Pero ¿qué pasa con respecto a la violación de algunos derechos? Por ejemplo, en el tema de pensiones. Es simple. En el derecho de pensiones existe lo que se llama el trato sucesivo. ¿Por qué? Porque la afectación es mes a mes, mes a mes. Cada 30 días tiene que pagar tu pensión. Pero es que tu sueldo. Entonces, si ocurre cada 30 días, entonces jamás va a llegar a 60 días. Es imposible que llegue a 60 días está el plazo. Entonces, trato sucesivo. La violación digamos, tiene este concepto, digamos, de permanencia cada 30 días, permanente, de manera permanente. Entonces es evidente que es un tema también que tiene que ver con el tiempo de la realización, lo que se llama el trato sucesivo. Ya habíamos dicho, y en función a la modo de afectación, actos positivos, ¿de acuerdo? La lesión normalmente se lleva a través de actos comisivos, es decir, materializados externos, y en el caso de las omisiones, una abstención. Es decir, acá estamos frente a una omisión de un deber, de acuerdo a una omisión de un deber. Y aquí quiero hacer una precisión porque hay otro proceso que se llama el proceso de cumplimiento, en el cual también procede frente a omisiones, ¿no? Pero en el caso de cumplimiento, la omisión es una omisión del acto de la ley o del acto administrativo. Acá es una omisión de carácter general, ¿de acuerdo? Una omisión de carácter general, es un incumplimiento de un deber, un deber. Bien, bueno, hasta acá entonces tenemos ya esta parte procesal. El amparo también jurisprudencialmente eh, ha tenido la oportunidad de tener una serie, digamos, yo diría, de una serie, no de variables, sino de cambios importantes, ¿no? Y estos cambios importantes lo he denominado acá algunas novedades jurisprudenciales en el tema del amparo. Por ejemplo, algo que a mí siempre me ha parecido interesante es la llamada conversión de procesos. Un tema que obviamente está también desarrollado en la jurisprudencia del tribunal, en una sentencia hay un caso, el caso Benavides, en el cual el tribunal desarrolla este concepto, la conversión de procesos. ¿Y qué significa? La conversión de procesos también se denomina el tema de la readecuación procesal o la adecuación procesal. Es decir, esta posibilidad de que cuando tú plantees un amparo, ¿no? El juez pueda, digamos, ¿qué cosa? Adecuar el proceso. Es decir, señor, eso no es un amparo, más bien debería ser objeto de un proceso de cumplimiento. O, por ejemplo, el caso se plantea como un habeas corpus y el juez dice, no, un momentito, esto debería tramitarse como un amparo.
por ejemplo, ¿no? O puede ser de habeas corpus amparo, puede ser amparo habeas corpus y viceversa, cumplimiento, amparo. Lo que no puede operar, pues obviamente son cuando los derechos y los procesos son totalmente distintos, ¿no? O sea, me refiero, tú no puedes, pues, adecuar un habeas data a un habeas corpus, ¿no? Imposible. Pero sí un habeas corpus a un amparo sí se puede y viceversa. Un amparo o un cumplimiento también es posible, ¿de acuerdo? Entonces, estos son algunos casos, por ejemplo, voy a citar acá el caso de la lápida, se demandó al Ministerio de Salud, expediente 3075, el expediente 5366, caso de separación de techo, se mandó a la vecina del segundo piso, que al final fue cumplimiento, pero después de cumplimiento a un proceso de amparo, ¿no? Acá tenemos ambos, de cumplimiento, el juez, el cumplimiento, este es el caso Benavides, Pifil, que hacía la referencia, que son los requisitos para que pueda cambiarse esto. De cumplimiento amparo, dice que el juez de ambos procesos tenga las mismas competencias funcionales, que se mantenga la pretensión originaria de la parte demandante. Ojo, eso es un límite, ¿ah? El juez no puede cambiar. El juez no puede cambiar, o sea, el juez puede cambiar el proceso, pero el juez no puede cambiar la pretensión. Que existan elementos suficientes para determinar la legitimidad activa, que se encuentren los fines del proceso y que sea de extrema urgencia la necesidad de pronunciar sobre el mismo y que exista una cierta predictibilidad. Ese es interesante, pues o sea, hay esa posibilidad, ¿no? Esa posibilidad de la readecuación. Acá tenemos otros casos, con las referencias y la sentencia de Alex Corpus Amparo, expediente 5761, no es obligatorio los jueces de primera instancia, más sí para los jueces de segunda instancia, debe verificarse la legitimidad para orar, y debe haber el tema de esta urgencia, ¿no? De la irreparabilidad. O sea, ello ciertamente es posible. ¿De acuerdo? Bien. Ahora, el otro punto que también me parece interesante es esto que está acá, que tiene que ver ya con otra modalidad de desarrollo jurisprudencial, es el famoso amparo contra normas. Y ahí viene entonces esta, digamos, grandiosidad del amparo como proceso. No es solamente un enfoque desde el punto de vista del proceso, sino también de la utilidad, de las distintas vertientes y variables. Y acá tenemos un amparo que es interesante, este que está acá, el amparo contra normas. El amparo contra normas es ciertamente una posición vedada en el código. Repito, es una posición vedada en el código. Una posición vedada que te dice, claro, si tú quieres condenar una norma con rango de ley, acude a una acción de inconstitucionalidad. Esa es la vía, ¿no? O sea, un proceso de amparo no puede bajo ninguna circunstancia declarar que una norma es inconstitucional. Si tú quieres ser unitado, acude a una acción de inconstitucionalidad, o no acudas a un amparo. Pero entonces el amparo contra normas existe, sí existe, claro que sí. ¿Cuáles son los efectos de una sentencia? Solo aplica las normas al caso en concreto, implica la norma con efectos ergámenes y puede vivir la norma derogada y modificada. Pero acá hay una trampa, una especie, digamos, de un razonamiento a veces un poquito confuso. Les voy a decir por qué. El amparo contra normas jurisprudencialmente existe y es una posición construida en el ámbito de la jurisprudencia, el amparo contra normas. Pero ¿cuál sería la finalidad de esto? La finalidad es lo que se busca frente al amparo contra normas, es básicamente lo siguiente, aunque parezca una respuesta un tanto confusa y contradictoria. El amparo no procede contra las normas. El amparo procede contra los efectos de las normas. Vean lo que estoy diciendo. El amparo no procede contra las normas. El amparo procede contra los efectos de las normas. Eso es lo que existe en nuestro país en la actualidad. No contra las normas, contra los efectos de las normas. Voy a dar un caso. Si yo, por ejemplo, quiero cuestionar una ordenanza municipal, lo lógico sería que yo acuda a un proceso de inconstitucionalidad, ¿no? Para que esa norma se derogue o se expulse del ordenamiento luego de una sentencia estimativa. Entonces, si yo planteo un amparo, ¿qué me dirá el juez? Señor, que la norma se derogue, señor, usted tiene que ir a un proceso de casualidad, no es posible el amparo en ese contenido. Usted tendría que acudir a una acción de casualidad. Sí, pero entonces yo le digo, señor, la norma puede mantenerse vigente. La norma puede mantenerse vigente. Lo que ocasiona son los efectos, en mi caso particular. Los efectos de la norma en mi caso particular es lo que estoy denunciando. Por lo tanto, usted tiene que declarar
la inaplicabilidad de la norma en el caso en concreto y particular, es decir, efectos interpartes. Efectos interpartes. Es decir, esta ordenanza municipal que me está generando prejuicio, solamente en virtud de una sentencia interpartes, será inaplicable a mí como demandante. Eso se llama efectos interpartes. Si yo quiero un efecto de Gómez, entonces tendría que acudir a un proceso de inconstitucionalidad o en todo caso pedirle al juez, ¿no?, que declare el estado de cosas inconstitucionales y que los efectos interpartes se conviertan en erga omnes. Es decir, el amparo contra normas efectivamente existe. Hay dos posiciones con respecto a este amparo contra normas, una general y una nacional. Una general dice la aplicación de la norma solo es para las partes en el caso en concreto, eficaz interpartes. Excepcional en la aplicación con efectos erga omnes. En el caso de efectos erga omnes es cuando el juez declara el llamado estado de cosas constitucionales, que es una técnica procesal, que lo que busca es ampliar la eficacia de la sentencia a, en este caso, si es interpartes erga omnes. ¿De acuerdo? Un caso en concreto que pueda aplicarse a otros en general que no hayan sido parte de mí. Pero bueno, simplemente quería señalar ese concepto, ¿no? Acá tenemos una sentencia eficacia erga omnes. Bien, ese es el caso. Bien, doctora Suri, ¿está usted por ahí? Doctora Suri, ¿está usted por ahí? Perfecto. Entonces vamos a ver la segunda parte. Sí, doctor. Ya, le pediría 2 minutitos, por favor. De paso que también Ya, nos... no se preocupe, doctor. Bien, retomando entonces la sesión, no sé si hasta acá hay alguna pregunta para hacer una sesión un poco más dinámica. El chat, a ver, estoy viendo el chat, no hay ninguna pregunta de por medio. Bueno, el otro tema también importante en el amparo, un poco también enfocado en esta virtualidad o grandiosidad a la que hice referencia al principio de la clase, tiene que ver
en específico contra el amparo contra las órdenes judiciales, ¿no? Que es una construcción jurisprudencial, básicamente. Desde la 23.506, que no se establecía esta posibilidad, o sea, no existía esta posibilidad del amparo contra las órdenes judiciales, porque esta norma decía que puede proceder contra cualquier persona, ¿no? En este caso es contra la persona del juez. Y ha habido efectivamente un desarrollo jurisprudencial al respecto, que es importantísimo, por dos razones. La primera de ellas es porque el amparo también procede frente a los contenidos del debido proceso, ¿no? A los derechos de jurisdicción y proceso en concordancia con el artículo 139 de la Constitución Política del Estado. Número uno. Y número dos, obviamente, pues una actuación. El juez es parte del Estado. Entonces, por ello también se permite. Acá tenemos los antecedentes, una suerte de cronología, la Constitución del 89, la posición asumida por la 20.506, el artículo de la 2538, que es la norma reglamentaria del amparo, y las distintas tesis que ocurren. Y vean ustedes, acá en la Carta en la Carta del 69 no existía pues, el famoso amparo contra acciones judiciales, ¿no? Decía contra cualquier autoridad funcionaria o persona que amenace derechos fundamentales. Ya con la regulación posterior ya digamos, se incorpora este artículo en la 23.506, en el artículo 502, ya se habla acerca el amparo de la interposición del amparo contra una resolución judicial que emane un procedimiento irregular. Contrario sensu procede cuando es un procedimiento irregular. ¿De acuerdo? Entonces, esta irregularidad es básicamente una situación que tiene que ver con cada vez que se expida una resolución judicial que viola cualquier derecho fundamental. De acuerdo de los múltiples contenidos, ¿no? Puede ser el derecho probatorio, el derecho a la fundamentación, puede ser doble instancia, puede ser pluralidad de instancia, puede ser, no sé, falta de motivación de fundamentación, en fin. Todo lo contenido en el artículo 139, que son básicamente garantías judiciales, pero también un contenido de bioproceso. El tema de la irregularidad es la presencia. La irregularidad no solamente tiene que estar presente, sino tiene que ser intensa, tiene que ser densa, tiene que ser acreditada. ¿De acuerdo? Y ahí muchos abogados también guerran en ese concepto, porque dice, señor, planteamos este amparo contra una resolución judicial porque ciertamente hay una irregularidad. Si la irregularidad es subsanable, entonces ya no, el amparo ya no es viable. La irregularidad tiene que ser intensa, debe ser insubsanable en el proceso. O sea, el proceso en sí no debe ser, esta irregularidad no puede ser subsanada en el proceso. Entonces ahí acudimos al amparo. ¿De acuerdo? Y ahí hay que enfocar el tema de la anomalía y de la irregularidad. Una anomalía, una anomalía es, por ejemplo, nos estamos en plena audiencia y hay un terremoto. ¿No? No se lee la sentencia, se suspende. Perfecto. Algo que pueda pasar. Nos estamos en una audiencia y se va la luz. Es una anomalía. Una irregularidad es básicamente que es una situación que no puede subsanarse de acuerdo a la regulación en específico. Por tanto, acude al amparo como una vía excepcional. Perfecto. Entonces, ese es un concepto interesante en tema del amparo, ¿no? Entonces, hay algunos temas interesantes, ¿no? El amparo se ha ido, como les dije, desarrollando jurisprudencialmente. ¿De acuerdo? El tema del amparo contra resoluciones judiciales se ha ido desarrollando desde el punto de vista de la jurisprudencia. Pero hay una tesis importante que tiene que ver con esto, ¿no? Claro, hay una tesis eminentemente permisiva que dice, permisiva moderada que dice, algunos derechos fundamentales, tutela efectiva y debido proceso. O sea, para yo acudir a un amparo contra resolución judicial, que debo acreditar el tema de una presencia intensa, de una irregularidad, insubsanable, acreditada, urgente, ¿de acuerdo? Pero que se genere la afectación digamos, de lo que se conoce como el debido proceso, pero tutela efectiva. Derecho de defensa, jurisdicción predeterminada por ley, y el otro es el debido proceso. Perfecto, ahí tenemos los tres. Si hay algún elemento de esto, el tema de la irregularidad y de la anomalía. Bien, perfecto, pero debe ser intensa.
Y la otra posición es la posición que asumió el tribunal en el caso de Apolonia Colque Ponce, ¿no? Que es una tesis amplia o fuerte. Yo diría extremadamente amplia, ¿no? Un poco que modifica sustancialmente la visión del amparo. Del amparo hasta esa época, esto es una sentencia del año 2004. Pero como dije hace un rato, que modifica sensiblemente. ¿Por qué? Porque si yo acudo a un amparo contra resolución judicial, yo digo, perfecto, señor, y lo que cuestiono, eh, sí, ahorita al doctor Nilo, ahorita, como no, con todo gusto le respondo, doctor Nilo, un segundito. Entonces le decía, si yo cuestiono una resolución judicial, es porque hay un agravio, ¿no? Una afectación vinculada al debido proceso. ¿No es así? Vinculada al debido proceso. Pero, ¿qué pasa con esta sentencia por una que Ponce, que es, digamos, la tesis amplia, o súper amplia? ¿De acuerdo? Significa lo siguiente, y vean un caso, pero interesantísimo, es la sentencia de Colque Ponce. Era una señora que viene de Ayacucho. eh, Ayacucho, aparte, doctora Suri, creo que los colegas, la institución es de Ayacucho, me parece, ¿no? ANDAP creo que se genera en tierras ayacuchanas, ¿no? Así que yo soy también ayacuchano guamanguino, así que yo tengo ese placer y para mí es un gusto estar con ustedes en esta sesión y, digamos, compartir permanentemente estas capacitaciones. Bueno, esto ocurrió en Ayacucho. Esta señora tenía alquilado su vehículo a un tercero. Esta señora un buen día se despierta y ve en el periódico que su vehículo estaba siendo rematado por un juzgado penal porque ese vehículo ha sido objeto de un proceso penal porque ahí no, se había incautado droga en ese vehículo. Entonces ella va al juzgado y le dice, señor juez, yo me acabo de enterar de este proceso, ese vehículo es mío, yo soy el alquilé a este señor, y la verdad, yo no soy parte del proceso, pero la verdad, tengo el derecho de propiedad con respecto a eso. Entonces el juez le dice, no, pero señora, si usted no es parte del proceso, entonces yo no sé a qué viene a reclamar, ¿no? ¿Me entiende? Entonces, usted no es parte del proceso, me acaba de decir. ¿No? El proceso es con respecto al señor, al chofer y a los bienes incautados en el vehículo. Entonces esto abre una puerta interesante, porque el tribunal dice, claro, el amparo procede frente a derechos fundamentales. El amparo procede, esa es la tesis de la Provincia Jorge Ponce. El amparo procede frente a derechos fundamentales. ¿De acuerdo? Y entonces, la afectación de un debido proceso es también un derecho fundamental. La afectación al debido proceso que habilita un amparo contra la resolución judicial es también un derecho fundamental. Por tanto, el amparo también procede frente a cualquier resolución judicial, siempre que ésta, digamos, sea irregular, como el código lo establece, que sería lo normal, lo común, lo esperado. Y también una resolución de tipo regular. Vean ustedes, peligrosísimo ese concepto. Una resolución judicial regular. Entonces algunos dirán, pero ¿qué está hablando ese señor, no? ¿A qué se refiere en todo? O sea, quiere decir entonces que yo puedo cuestionar una resolución judicial regular y entonces el amparo serviría absolutamente para todo, ¿no? Simplemente cuestionaría cualquier resolución judicial. ¿Cuál es, digamos, la explicación de esto? Si yo digo, el amparo procede frente a la protección de derechos, la vulneración de derechos fundamentales, y el debido proceso es un derecho fundamental, ergo, significa entonces que el amparo procede frente a cualquier resolución judicial, irregular y regular. En este sentido, la tesis es la siguiente que se manejaba. Se decía entonces, yo no cuestiono el proceso. Vean lo que estoy diciendo, ¿ah? Yo no cuestiono el proceso. Yo no cuestiono el proceso. El proceso ha sido bien llevado, correctamente llevado. Me han tutelado mi derecho de defensa, participé en el proceso, me han valorado mis verbos probatorios,
no ha habido una desviación del proceso, el juez ha actuado de manera correcta. Lo que yo cuestiono es que la resolución, la decisión final, ¿qué cosa es? Arbitraria. ¿Entienden? Es arbitraria. Eso es lo que se cuestiona en Apolonia, en Apolonia Colque Ponce. La resolución es arbitraria. Entonces, yo así podría cuestionar cualquier tipo de resolución, ¿no? O sea, que una resolución que, digamos, que me es adversa o favorable, señor, ha sido regularmente. La decisión es injusta, no tiene equidad, no es justa. Entonces, abre un ámbito ciertamente peligroso en ese sentido. El caso de la tesis fuerte de Apolonia Colque Ponce. Bueno, pero eso ya ha sido ciertamente, de alguna manera, morigerado por el Tribunal Constitucional, ¿no? Acá tenemos esas tesis, ¿no? Eleva el rango de los supuestos, ¿no? El caso Plena que Ponce, que existen razones jurídico-constitucionales para replantear el proceso de amparo contra acciones judiciales. Básicamente es eso. Parece interesante, pero un tema que era ciertamente nocivo para el proceso constitucional. Bien, y de ahí entonces, quiero entrar directamente ya al tema del amparo contra amparo, que es otra modalidad, ¿no? El amparo contra amparo ya viene siendo una variante, ¿no? Una suerte de variante del amparo contra acción judicial. Y que es también, obviamente, es una construcción jurisprudencial. O sea, el amparo contra amparo se ha venido construyendo jurisprudencialmente a pesar que el código lo prohibía en un momento. El código fue muy claro, dijo, no es posible el planteamiento de un proceso constitucional frente a los en otro proceso constitucional. Así de claro el código. Sin embargo, posteriormente sale esta sentencia, la sentencia de la Dirección Regional de la Libertad, en donde obviamente no se desarrolla jurisprudencialmente el amparo, ¿no? Entonces el tribunal, digamos, justifica esta posibilidad de amparo contra amparo en virtud de dos razones. El principio de seguridad jurídica, en la medida que esta presentación de amparos sucesivos generaría una situación de inestabilidad e inseguridad. Es decir, yo inicio un juicio y la decisión me es adversa, planteo un amparo. Frente a eso planteo otro amparo. Frente a eso planteo otro amparo. Y así entonces no habría el principio de definitividad. O sea, genera una cierta inestabilidad. Un punto a tomar en cuenta. Y el principio, digamos, de inmutabilidad. Se trata de restablecer situaciones producidas a consecuencia de afectaciones a los derechos constitucionales. Es decir, reconociendo el elemento de la falibilidad o del error judicial. Eso es por un lado. Y por otro lado, también reconocer el hecho de que en un Estado de derecho constitucional ninguna área está libre o exenta de control. Una decisión judicial es entonces, digamos, es susceptible de ser cuestionada vía un proceso constitucional. Perfecto, acá he hecho algunas referencias con respecto a esto que es básicamente una construcción jurisprudencial. La sentencia en comentario, esta sentencia de la sentencia de Dirección Regional de la Libertad, plantea ese escenario, pues, ¿no? Y nos dice ciertamente que hay requisitos para el planteamiento del amparo contra amparo, ¿no? Como una variable jurisprudencial. Y estos están acá, esto está acá. Acá tenemos algunas experiencias jurisprudenciales previas, ¿no? Ya están acá las sentencias. O sea, antes de la sentencia de la Dirección Regional de la Libertad, tenemos estas sentencias, por ejemplo, entre otras, donde se presentaron efectivamente amparos contra amparos. Entonces, lo que estableció el Tribunal Constitucional en su jurisprudencia básicamente tiene que ver con lo siguiente, ¿no? Tiene que ver con, en principio, el criterio, el trámite aplicable del amparo contra amparo tiene que darse a la luz de lo dispuesto del amparo contra una resolución judicial. Ese es el trámite. Es el trámite. Número uno. Número dos, debe haber una transgresión manifiesta, es decir, una violación acreditada, evidente, manifiesta. Y solamente puede ser planteado este amparo contra amparo frente a resoluciones emitidas por el Poder Judicial. Por una sencilla razón, porque así se protege, digamos, la condición de una sentencia del Tribunal Constitucional que es última y definitiva instancia y contra ella no cabe recurso alguno, salvo recurso de aclaración. ¿De acuerdo? Se han agotado otros requisitos, se han agotado otros recursos en el proceso,
Lo solicitado no debe estar decidido con el fondo del asunto en el primer amparo, puesto que el segundo solamente cabe ocasionar cuestiones formales. ¿De acuerdo? El nuevo proceso de amparo no busca revertir una sentencia definitiva estimatoria, ¿no? Lo que obviamente viola el principio de inmutabilidad de cosa juzgada y solamente puede presentarse en una sola oportunidad, nada más. Esos son los requisitos que básicamente plantea la jurisprudencia en el ámbito de esta sentencia. Como les dije, es otra modalidad del amparo, ¿no? El amparo contra amparo, el amparo contra acciones judiciales. Aquí no he incorporado, solamente quiero hacer algunas, algunas referencias en el sentido siguiente. Así como existe el amparo contra amparo, así como existe el amparo contra acciones judiciales, también existe, por ejemplo, el famoso amparo laboral, el famoso caso Pedro Antonio Boilón Flores, ¿no? Que establece el concepto esto de la procedencia del amparo, establece, digamos, las causales de procedencia en el famoso amparo contra el tema del despido y el análisis del despido arbitrario, ¿de acuerdo? El caso del amparo contra el amparo laboral, pero Antonio Pabellón Flores. Es toda digamos, una jurisprudencia reiterada, el amparo laboral. También tenemos ciertamente el amparo municipal, ¿no? En la famosa sentencia, Mabel y Leovina, perdón, em, el caso Benavides García, ¿no? Que representa el famoso amparo municipal, ¿no? Que es el tema básicamente de las causales de improcedencia en el planteamiento de demandas de amparo contra decisiones de los entes municipales. ¿De acuerdo? Establece un desarrollo jurisprudencial importante, precedente y vinculante. Tenemos también el amparo municipal, el famoso caso, la sentencia 1417, ¿no? La sentencia Manuela Nicame Hernández, del 26 de junio del año 2005, el amparo pensionario, ¿no? El desarrollo del contenido esencial del derecho fundamental, entre otros. También tenemos el famoso caso del amparo electoral, el caso de Isama Puelles, ¿no? Cuando se cuestionan las actuaciones del jurado de elecciones. Otro caso interesante, por ejemplo, ¿no? También tenemos finalmente el caso del amparo arbitral, donde se cuestiona actuaciones de los árbitros en decisiones que afectan a terceros. Tenemos el famoso caso Minera María Julia, SAC. Tenemos el caso Personal SAC, entre otros. Es decir, una línea jurisprudencial interesante. Amparos municipales, amparos laborales, amparos pensionarios, amparos arbitrales. Digamos, podríamos enfocar eso, esa suerte de clasificación. Por eso es que se dice pues que el amparo es... y aparte otro, que es el famoso amparo contra cuestiones legislativas, ¿no? El amparo que se plantea, por ejemplo, contra... el amparo que se plantea, por ejemplo, contra comisiones de investigación o de sanción del Congreso, también es posible. Ese es el famoso, y eso, y el otro que es el amparo contra cuestiones legislativas, ¿no? Por omisión. En fin, tiene todas esas variables el proceso del amparo en general. Uy, hay varias preguntas. A ver, vamos a ver si podemos dar respuesta a algunas. A ver, vamos a ver si podemos dar alguna, porque hay 5 preguntas. A ver, voy a suspender la cámara un segundito. Dice, por ejemplo, dice, buenas noches, doctor. Quería agradecerle por la ponencia. Pregunta, ¿el amparo contra ordenanzas municipales que vulnere derechos fundamentales nos puede detallar el procedimiento regular a seguir? Claro, lo que se busca, el procedimiento, es básicamente en atención al código, ¿no? Digamos, en observancia de la vía previa, en observancia de la caducidad, la titularidad del derecho, y señalar también de que no es necesario que la ordenanza pues esté vigente. Puede también esta ordenanza estar derogada. Lo que se busca es no derogar, es decir, no declarar la inconstitucionalidad de la ordenanza, sino simplemente los efectos que genera la ordenanza en el caso suyo. De tal forma que lo que se pediría pues sería la inaplicación de la ordenanza en el caso en concreto, aplicando el criterio entre partes. El procedimiento es un procedimiento normal, o sea, no hay ninguna, en donde sí la cosa varía. En el caso del amparo, yo diría que es en el caso del amparo contra amparo y en el caso de acciones judiciales, en donde el plazo es distinto, pues, ¿no? El procedimiento es distinto en el caso de estos dos. El caso del amparo contra amparo es una modalidad de un amparo contra la solución judicial y que tiene un plazo distinto. Y obviamente y también un juez competente distinto, ¿no? Pero por lo demás no hay ninguna otra,
No hay ninguna otra diferencia, habría que concurrirse a lo que establece el código. Dice, procede un amparo contra amparo por el cual el juzgado constitucional otorga una pensión de jubilación al demandante. Bueno, habría que ver dos cosas, estimado amigo, estimada Natalia, perdón. El código dice con claridad lo siguiente. Cuando uno plantea un amparo contra una resolución judicial, la resolución debe ser firme. ¿Qué significa última? El caso Yoshiyama Tanaka nos dice, una sentencia firme es cuando contra ella no procede recurso alguno o simplemente las partes han decidido no apelar y entonces simplemente es una sentencia firme. Sin embargo, yo podría también esto invocarlo como una amenaza, ¿no? ¿Se puede plantear? Claro que sí. Número uno, es número dos. Y número tres, habría que determinar qué tipo de pensión está pidiendo el demandante en el amparo. Si es un régimen, si lo que se invoca es un régimen de pensiones en la 2530, ya no es posible. Si lo que se cuestiona es una pensión de la 1990, sí es posible. En todo caso, toda resolución judicial considero que puede ser objeto de un amparo contra un amparo si es que uno acredita urgencia y una tutela urgente diferenciada. Esa es la razón, pero hay que identificar básicamente qué cosa, el régimen previsional. Y el amparo de pagos de Fobipol no procede. Fobipol es el Fondo de Vivienda Policial. Claro que sí, bueno, Fobipol es un fondo de vivienda policial, ¿no es así? Entonces, ahí sí procedería. ¿Y por qué no? Es una entidad del Estado. La policía es una entidad del Estado. Ahí sí procedería, obviamente. Ahí sí procedería. A ver, vamos a ver otro. Doctor, se cuestiona el amparo Fobipol y el amparo de amparo y el amparo a los amparos de aquellas personas que aportaron más de 30 años no le da solución. Bueno, ese es un tema que no le puedo dar información. Buenas noches. Doctor, amparo contra resoluciones judiciales, primera instancia improcedente, se apeló a segunda instancia. Si declaran improcedente, ahí ya puedo ir al Tribunal Constitucional. Claro que sí. Si la demanda de amparo contra resolución judicial se declara improcedente en segunda instancia, usted tiene el camino habilitado para plantear el RAC. Dentro acuérdese que el RAC se plantea dentro de los 10 días hábiles una vez notificada la resolución judicial. O sea, eso sí es posible, improcedencia. Hay una desestimación en el caso en concreto. Pensión por enfermedad profesional también es posible plantear un amparo en ese ámbito. La ley 31826 vigente desde julio de 2023 modificó la normativa de FOIPOL. Nuevamente hacen esa pregunta. Permitiendo a las policías en retiro solicitar la evolución de los aportes más intereses y no fueron beneficiados. Además, reduce el aporte obligatorio del 50% de su manera de aportar a quienes ya obtuvieron su esta vivienda. Bueno, si usted considera que esa decisión es arbitraria, si usted considera que hay una afectación a un derecho fundamental, puede plantear, está ciertamente habilitado a plantear el amparo en este ámbito, ¿no? Eh, Hay otra modalidad de amparo que también me olvidé de señalar, que es el famoso amparo corporativo. Dice, doctor, yo compré una casa a un primo mediante una minuta y no le inscribí en registro público, pero al año un juzgado penal trabó una medida de inhibición. Esta con medida cautelar pago el impuesto predial y todos los servicios, ¿se podría meter un amparo y cómo puedo comunicarme con usted? Gracias, yo con todo gusto le dejo un teléfono, perdón, un teléfono no, un correo electrónico, un teléfono para que se me consulte con todo gusto. Sí, es posible, habría que verlo. Bien, entonces hemos dado respuesta a las preguntas. La parte final la quiero dedicar a ver el tema de la residualidad en el amparo, que básicamente es una de las causales de improcedencia más importantes y es generalmente la parte más difícil digamos, de abordar en el caso de los amparos. ¿Por qué? Porque el Código Procesal ya ha establecido en el código anterior, en la 28237, en el artículo 5, las causales de improcedencia. ¿De acuerdo? Y este criterio lo reiteraba en el actual código, en el 31307, que básicamente son estos, ¿no? Aquí está este artículo de la procedencia. Aquí está. Causales de improcedencia. No proceden los procesos constitucionales cuando, número uno, los hechos expeditorios de demanda no están referidos en forma directa al contenido protegido del derecho invocado. Eso se llama contenido protegido. El segundo es el más complicado, la determinación de la vía específica, lo que se conoce como la residualidad. ¿Qué dice el artículo? Existan vías
procedimentales específicas, igualmente satisfactorias para protección del derecho cuando son invocado, amenazado o vulnerado, salvo cuando se trate de habeas corpus. Perfecto. Esas son dos causales de improcedencia, digamos ya legal, no son naturales, son legales. Si tú no cumples estos dos requisitos, quiere decir el contenido protegido y la residualidad, entonces la demanda tendrá que ser declarada improcedente. Eh, entonces será declarada improcedente. Quiere decir entonces que son condiciones, digamos, condiciones, ¿cuál sería la palabra exacta? Condiciones esenciales para la interposición de un amparo, de un proceso de amparo. El contenido esencial y la residualidad. Bueno, quiero enfocarme al tema de estos requisitos, porque el código es ahora mucho más exigente, porque responde al modelo que es un modelo procesal que garantiza la probabilidad. No existe certeza. Fijar estos dos requisitos significa, de alguna manera, ir en la dirección que significa lo siguiente. El amparo está destinado, como diría el profesor Néstor Pérez Agüez, a causas heroicas, a causas especiales, a causas, a causas últimas. Recordemos que el amparo, ¿qué cosa es la última ratio, no? El amparo es la última ratio que tiene el ciudadano frente al Estado. No hay otra. ¿De acuerdo? Entonces, por eso el código se ha enfocado en este modelo, en tratar de reconstruir el amparo siendo un proceso extraordinario, cosa que dejó de ser con la legislación anterior. Era un proceso opcional. Ahora es un proceso residual. Para ello entonces se crean estas causales de improcedencia. Yo quiero enfocarme principalmente en la segunda, esta que significa existan vías específicas igualmente satisfactorias para la protección del derecho constitucional. Perfecto. Esto significa entonces el tema de la residualidad. Yo coincido con muchos colegas en el sentido de que el tema de la residualidad básicamente no es una causal de procedencia. Yo diría más bien que la residualidad viene a ser una ratificación legislativa, repito, ratificación legislativa de aquello que el amparo siempre fue, un proceso excepcional de urgencia. Acá tenemos algunos comentarios. No constituye una nueva regla de procedencia, se trata de la ratificación legislativa de un presupuesto procesal consustancial, es decir, un proceso de urgencia. ¿De acuerdo? El acudir al proceso de amparo significa, no es un tema de alternatividad, ¿de acuerdo? Es un tema básicamente de que no exista otra vía idónea en el escenario procesal para proteger el derecho invocado, ¿de acuerdo? Entonces, yo sí ya considero esto, de que no, en el fondo es una ratificación legislativa y no necesariamente una causal de improcedencia, ¿de acuerdo? Bien, ahora hay que entender esto. Ese artículo no ha incorporado adicionalmente jurídico una nueva regla de procedencia, solo ha precisado legislativamente determinados presupuestos procesales para que son inherentes a las probables en el código. ¿El amparo está destinado para qué? Para la defensa de derechos fundamentales. Los derechos fundamentales, por definición, requieren un tratamiento urgente, optimizado, ampliado. Entonces, significa que en un modelo judicial siempre vas a tener la vía ordinaria. Siempre. O sea, eso es algo, decir lo contrario es un imposible jurídico. Así como existe el amparo, esta jurisdicción constitucional, también existe, ¿qué cosa? Una vía ordinaria, alternativa, contingente, es decir, que siempre va a estar. Vía ordinaria me refiero a la vía contenciosa, a la vía laboral, a la vía, en fin, a la vía ordinaria, a la justicia ordinaria. Perfecto. Bien, entonces, el hecho de que el legislador el legislador incorpore esta causal de residualidad te dice lo siguiente, que la residualidad debe entenderse como de la siguiente manera. El amparo no procede
el amparo no procede si es que existe, si es que existe un procedimiento, un proceso en la otra vía igualmente satisfactorio para proteger el derecho afectado o violado. Es decir, esta tesis parte de la que existe otro proceso. Si ese proceso es procesalmente satisfactorio plenamente, el amparo ya sería, digamos, ineficaz. Pero hay que hacer alguna precisión. El otro proceso no solamente debe existir, alternativo, contingente, el otro proceso debe ser procesalmente satisfactorio. ¿Qué significa satisfactorio? Que te satisfaga, que te llene procesalmente. En términos de plazo, en términos de cuestión probatoria, en términos de costo, ¿no? De costo, digamos, de los costos procesales, en términos de definitividad y en términos de interpretación. ¿De acuerdo? Entonces, el razonamiento es ese. Si existe otra vía alternativa satisfactoria plenamente, el amparo es ineficaz. Yo frente a ello, yo tengo una posición que la vengo postulando ya hace muchísimos años y digo lo siguiente. Hay algunos derechos por su naturaleza, repito, algunos derechos por su naturaleza que no pueden estar sujetos a una vía alternativa. Me refiero que hay determinados derechos fundamentales que no pueden ser sometidos a ese examen de procedibilidad. Temas de salud, educación y trabajo. Claro, con las excepciones que esto supone. ¿De acuerdo? O sea, la pertinencia a donde tú debes acudir no está determinado por la presencia de otra vía, sino está determinado por la naturaleza del derecho. Esa es mi posición personal. Nuevamente repito, la escogencia de la vía no está determinado por la existencia de otra vía, sino por la naturaleza del derecho. Temas de salud siempre deberían verse en el ámbito del amparo. Educación y trabajo deberían verse siempre en el tema del amparo. Básicamente los DESCA, ¿no? Los DESCA. Entonces, esto supone un debate, y el debate básicamente se ha dado digamos, en varias sentencias. Y acá tenemos una definición operativa. ¿Qué significa que el proceso de amparo sea un mecanismo residual? Dice, de una perspectiva negativa, significa que no podrá acudirse al amparo para la defensa de cualquier derecho constitucional si esa misma defensa puede lograrse a través de algún proceso en la vía ordinaria. Y entonces, aclarando algunas cosas, vía judicial. La alternativa a la vía del amparo tiene que ser siempre una vía judicial, no una vía administrativa. ¿De acuerdo? No una vía administrativa, sino una vía judicial. Ahora bien, podría ser también que en vez de una vía judicial sea una vía arbitral, también, no hay problema. Pero nunca una vía administrativa. O sea, la alternativa jamás podría ser una vía administrativa. Tiene que ser una vía judicial. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, este, para entender el tema de la residualidad, entonces tiene que haber este concepto. La residualidad es lo excepcional. ¿De acuerdo? Es lo excepcional, es lo definitivo. El modelo anterior era el modelo alternativo, el modelo opcional. En el modelo antes del código de la 28237, yo podía ir a uno o a otro. Amparo o contencioso. Amparo o vía laboral. Eso podía ser. Ahora no, la cosa ha cambiado. Te dice, si hay una vía alternativa satisfactoria plenamente, el amparo ya no procede. Pero para eso siempre he considerado que para esta decisión el juez debería entrar al fondo del asunto. Y eso, de alguna manera, se ha ya aplicado en el código actual cuando se dice, perfecto, ya no procede el famoso rechazo liminar, ¿no?
el rechazo liminar era realmente, yo creo, que una creación, yo diría, draconiana del código, ¿no? Porque el juez decía, la demanda no tiene un contenido esencial, la demanda debería ser, la pretensión debería ser discutida en un contencioso que tiene cuestión probatoria. O sea, el juez se libraba del proceso. Y era sencillo porque la ley se lo permitía, ¿no? O sea, acá lo que busca el demandante es cuestionar, digamos, es una discusión de cuestión probatoria, por ejemplo, no que lo haga en la vía contenciosa que tiene una sesión probatoria y la amparo no la tiene. Lo que busca el demandante en ese proceso es un cambio de decisión, que lo haga en la vía contenciosa. Señor, yo tengo el amparo. Entonces, el elemento de la residualidad tiene que ver con esto, no es opcional. Es qué cosa es ese, no es opcional, qué cosa es excepcional. Bien, entonces, acá aquí hay algunos antecedentes que se han dado al respecto, porque esto, digamos, no es un tema reciente, ya han habido dos criterios. Acá tenemos uno, el caso de Ibernal, expediente 3070-2013, y que el tribunal dice en esta sentencia cuál es el criterio, ¿no? Para efectivamente aplicar el tema de la residualidad. Dando respuesta a una pregunta, ¿cómo determinamos que una vía es idónea? O caso contrario, ¿cómo determinamos una vía que es inidónea? Alternativo al amparo, ¿no? O sea, amparo contencioso, amparo vía laboral. ¿Cómo determinamos? ¿Cuál es el criterio? Y eso debe desarrollarlo el juez. El juez no debe quedarse únicamente y decir, señor, hay una vía alternativa, vaya usted para allá. No, tiene que justificar. Y acá en el caso de Divernal, hablaba un poco acerca de eso, ¿no? Dice, la vía idónea puede aludir tanto, dice, la estructura del proceso como a la idoneidad de la protección que podría percibirse en la vía ordinaria. El proceso, estructura idónea y la idoneidad de la protección que podría recibirse en la vía ordinaria. Es decir, una tutela idónea. Dos criterios digamos, incipientes, todavía germinales, el año 2013. ¿Cuándo se dio el código? 2004. O sea, tuvieron que pasar del 2004 al 2013 más de 10 años para que se desarrollase al menos criterios de la residualidad. El otro caso, Noemí Lazo, también 2013, que se dijo, claro, dice, no propone verificar simplemente si existen otras vías, sino que debe analizarse si tales vías ordinarias serían igual o menos o más efectivas, idóneas o útiles para el proceso de amparo. Y para eso habla de dos dimensiones, objetiva y subjetiva. Un contenido, digamos, adicional. Criterios. Ya estaba de alguna manera delineado un criterio interesante en ese sentido. Cabe señalar que también esta vía, este contenido de la residualidad fue de alguna manera desarrollado en varias sentencias. Vale decir, pero Antonio Bailón Flores también hablaba de la residualidad del amparo. Anicame Hernández, 1417, también hablaba de la residualidad en el amparo, hablando acerca del contenido esencial y por ende también de la residualidad. Aquí está, Bailón Flores 206 y la sentencia 1417-2005 PATC Manuel Anicame Hernández, precedente vinculante en materia pensionaria. Que hablaba acerca de los presupuestos de procedibilidad en materia pensionaria. Bueno, y entonces llega básicamente lo siguiente, ¿no? Llega básicamente después el año el 2007, ya el Poder Judicial había establecido un criterio, que es este que está acá, una resolución administrativa de la Sala Plena 252-2007 del 30 de octubre del 2007. Criterios interesantes, saben ustedes acá, irreparabilidad, probanza, análisis de previsto en cada proceso, evaluación acerca de la inminencia y peligro del daño invocado. Pero solamente esto era para el ámbito del Poder Judicial, nada más. Y finalmente, ya el tribunal, el 2015, es decir, más de 10 años, ya establece el concepto del tema de la residualidad en el amparo. 2015, en esta sentencia. Precedente vinculante del Gorrillos Núñez, 2383-2013, PATC Junín, 12 de mayo del 2015. Bueno, el problema de esta sentencia es el siguiente, que este es un precedente vinculante. El precedente vinculante es aquella regla jurídica, pues en un caso en concreto, a partir del cual el tribunal decide en casos homólogos, aplicar un criterio normativo de manera reiterada a futuro. Ese es un precedente vinculante. Esta sentencia es un precedente vinculante, porque así lo precisa en su decisión.
Y como precedente vinculante, debe, ¿qué cosa? Fijar reglas jurídicas. Este precedente vinculante no fija reglas jurídicas. ¿Qué cosa fija? Criterios orientadores. Un criterio orientador. Ojo, una cosa es una regla, otra cosa es un criterio. Una regla es aplicable, vinculante, obligatoria. Un precedente no se interpreta, un precedente se aplica. Un criterio se interpreta. ¿Sí? ¿Cierto o no es cierto? Repito nuevamente. Una regla, una regla jurídica no se interpreta, se aplica. Un criterio se interpreta. Y el precedente no se interpreta, el precedente se aplica. Entonces, lamentablemente esta sentencia, el Gorrioz Núñez, ¿qué cosa tiene? En vez de tener una regla jurídica, ¿qué cosa tiene? Criterios, criterios jurídicos. Y así lo dice la sentencia. Veamos a grandes rasgos algunos criterios de este precedente. Aquí está. Parte de una pregunta. ¿Cuándo se está frente a una vía igualmente satisfactoria en el proceso del amparo? Y para eso se ha diseñado este análisis de pertinencia de la vía constitucional. Bien, pero ese análisis lo hace en base a qué? A criterios. Aquí está. Ha desarrollado 4 criterios. El tribunal les llama criterios, más no reglas jurídicas. Por ello no deben esperarse respuestas cerradas, lo cual abre un debate argumentativo y flexible. Parte, pues, esa sentencia, evidentemente, parte considero de un error, ¿no? El establecer criterios discutibles, ¿no? Opinables, en vez de fijar reglas jurídicas, cuál es lo que establece el Código Procesal Constitucional, precedente vinculante. Bueno, entonces ha establecido, digamos, esta posibilidad de que se abra un debate argumentativo, ¿no? Que el juez debería hacerlo. Ahora, no con la finalidad ya de declarar que la demanda es improcedente manifiestamente, sino simplemente ir al fondo del asunto. Bueno, perfecto. Entonces, este análisis de pertinencia en la sentencia de Gorrillos Núñez lo da en 2 perspectivas. Una perspectiva objetiva y una perspectiva subjetiva. Una perspectiva objetiva que se da en positivo, una perspectiva subjetiva que se da en negativo. O sea, la primera debe cumplirse y lo segundo no. Los 2 primeros deben cumplirse y lo segundo no. ¿De acuerdo? O sea, son 4 criterios, básicamente. 4 criterios. Los criterios, primero, una perspectiva objetiva y lo segundo, una perspectiva subjetiva. Repito nuevamente, el tribunal desarrolla criterios jurídicos, no reglas jurídicas. Perfecto. Entonces, ¿cuáles son estos criterios jurídicos para ir terminando en los 10 minutos que nos restan? Primero, el más yo diría el que estaba ciertamente ya cantado, reconocido en la sentencia, Eddie Bernal, era esto, ¿no? La estructura idónea. ¿Qué significa esta estructura idónea? O un criterio para determinar el tema de la residualidad. Básicamente tiene que verse con la naturaleza y estructura del proceso. ¿No es así? Es un proceso largo, cuántas etapas tiene, si es un proceso definitivo, si es un proceso ciertamente con muchas etapas procesales, como es, por ejemplo, el contencioso administrativo, en fin, es una idónea. A la estructura que tiene el proceso, ¿de acuerdo? El proceso en comparación con el amparo. Primer nivel de análisis. El segundo es el concepto de la tutela idónea. Este criterio exige analizar si más allá de la configuración legal de que se desprende el criterio, cómo es que se desarrolla el proceso. O sea, nuevamente, yo diría la presencia de factores externos, ¿no? De factores, yo diría, organizativos, como por ejemplo, digamos, cosas que suele ocurrir en el Poder Judicial, ¿no? La carga procesal, permanente cambio de juez, a veces pasa eso, a veces se acumulan los casos. A veces, por ejemplo, la demora, los jueces no cumplen los plazos. Yo, por ejemplo, tengo un proceso de amparo que me han programado, yo lo presenté el año pasado en junio, y me han programado, por ejemplo, mi audiencia única en octubre de este año. O sea, después de un año me van a ver mi caso, cuando el código dice 30 días. Plazos. ¿Entiende? Entonces es un análisis de una tutela idónea que tiene que ver más allá del proceso en sí, qué circunstancias pueden afectar. El cambio de jueces, la falta de personal, a veces también la cantidad de juzgados, ¿no? A veces en provincias, por ejemplo, la vez pasada quise presentar una demanda de amparo en Huancayo y no había un verificador digital, por ejemplo, para presentar una demanda
virtual, no había un calificador digital, por ejemplo. Eso tiene que ver con la tutela idónea. Y por último, este me parece más importante, la urgencia como amenaza de la irreparabilidad. Acá se evalúan cuatro cosas en esta urgencia por irreparabilidad. Este que está acá. La posibilidad que un acto lesivo vulnere varios derechos fundamentales. Un derecho siempre tiene vinculado, en la teoría de los derechos fundamentales, a veces un derecho está vinculado con otros derechos. Y hay derechos, y a veces hay derechos contenidos, ¿no? Hay derechos que contienen otros derechos, que si afectamos uno, afectamos otros. Pensión, salud, trabajo, afectas una serie de otros derechos. B dice que se asuman intensidades en la vulneración del derecho. Se asuman intensidades. O sea, hay derechos que tienen distintas intensidades, pero en este caso hay dos o tres que podemos, digamos que lo que hacen es, por la magnitud y por esa suerte de, de pesos específicos de los derechos, debería tomarse en cuenta por la gravedad del daño. Sé que se suscribe una teoría de derechos fundamentales, una cierta jerarquía. Lo que dije en un principio, ¿no? Esta posición personal que he mantenido hace muchos años. Hay derechos, la Constitución debería establecer una jerarquía de derechos, derechos de primer orden y de segundo y tercer orden, sin que ello desmerezca o desconozca el carácter de fundamental. Pero es evidente que en nuestra Carta Política hay derechos que tienen mayor jerarquía que otros. ¿De acuerdo? Y esto lo permite la urgencia. Y finalmente, se suma el caso en concreto, tiene trascendencia y merece ser conocido por implicancias sociales. Es decir, casos de envergadura, casos efectivamente emblemáticos, controvertidos, casos, eh, digamos, importantes que establecen efectivamente, que crean jurisprudencia, ¿no? Deberían ser vistos siempre en vía del amparo. Por ejemplo, lo que siempre señalo, el caso, por ejemplo, de ese caso interesantísimo que generó todo un debate en el ámbito constitucional, el caso de la señora Ana Estrada, que discutió en amparo el tema de su derecho a morir, un tema de trascendencia, pues, ¿no? Relevancia social y trascendencia social. Estos casos difíciles son los que crean efectivamente la creación de derechos y abren el debate jurisprudencial. Bueno, ya son 9:57, nos quedan 3 minutos. Hay dos preguntas más que me han planteado acá este, eh, que nos han planteado. Bueno, sí, cómo no. Doctor Nilo, le dejo un teléfono para contacto, con todo gusto, 989-568-884. Y lo estoy planteando ahí. Y el otro es un correo electrónico para todos, es este que está acá, delegado consultor. Obviamente con el permiso de la doctora Zuri, ¿no? Mandar mi correo y un teléfono celular para cualquier consulta. A hotmail.com. Ahí tiene mi teléfono, ahí está. Ahí está el teléfono y para todos, ¿no? El teléfono y el correo. Bien, perfecto. Yo agradezco mucho, no hay preguntas ya de por medio. No sé si estaré con ustedes en otra oportunidad, lo cual sería obviamente mi deseo. En todo caso, les deseo éxitos a todos y que el desarrollo del diplomado siga ejecutándose de la manera tan prolija, tan didáctica, y realmente con contenidos obligatorios, diversos, expresados en módulos, ¿no? Estamos ya, me parece, que en el tercer módulo del diplomado, bastante ambicioso. Yo por ello lo felicito a ANDAP, a la doctora Suri, por esta visión de diseñar estas actividades de capacitación para los colegas y principalmente por esa mística que veo en el grupo, que veo en la institución y el interés que concitan ese tipo de actividades. Por mi parte, doctora Suri, yo culmino la presentación del día de hoy, no sin antes agradecerle su gentil convocatoria para estar con ustedes en estas actividades. Muchísimas gracias a usted, doctor Fernando, por esta excelente disertación, por compartir siempre sus enseñanzas con nuestra institución y todavía nos estaremos viendo en nuestros siguientes próximos eventos académicos. Muy buenas noches, doctora. Gracias. Hasta luego.